queremos agradecer muchísimo a Betel, a la comunidad, por darnos la oportunidad de presentarnos el día de hoy. Yo soy Victoria Chicurel, soy directora de Team CBT México a través de la Universidad Hebraica y me acompaña mi colega Silvina Bucci. Y bueno, en verdad estamos muy complacidas de poder estar aquí y también agradecidas. Sabemos que todos ustedes tienen cosas muy importantes que hacer, entonces valoramos muchísimo que nos estén acompañando el día de hoy. Vamos a hablar sobre la culpa y vamos a darles algunas estrategias para poder manejar esta situación, todo a través de la mirada de Team CBT. Y bueno, Silvina, ¿nos quieres dar el menú para el día de hoy, por favor? El menú para el día de hoy es ¿quién es David Burns? ¿Qué es la terapia Team CBT? Que como siempre les contamos. La culpa, pensamientos negativos, distorsiones cognitivas y métodos. Ok, vamos a hablar quién es David Burns. David Burns es el creador de este método que se llama Team CBT. Es el escritor, el autor del libro Feeling Good, sentirse de 5 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos y ha sido traducido a más de 30 idiomas, ¿sí? Este libro es muy importante porque es un libro de autoayuda para poder manejar nuestra depresión y la verdad es que ha sido un bestseller porque ha tenido efectos maravillosos con la gente que lo ha leído, incluso que ni siquiera han tenido que ir a terapia y lo más importante, que no tienen que usar medicamentos. Él se formó en Filadelfia, es un psicólogo. Perdón, se me fue el internet. Es un psiquiatra que es muy reconocido y tuvo el privilegio de estar cercano a Albert Ellis y a Aaron Beck, que como todos nosotros sabemos, son los pioneros en la terapia cognitivo-conductual. Y entre otros libros que son muy importantes de su obra son Adiós Ansiedad o Sentirse Bien en pareja, y les recomendamos mucho su bibliografía para poder ustedes hacer los ejercicios en casa y como autoayuda. Silvina, te dejo el micrófono. Gracias. Y la intención de este webinar es compartir con ustedes información relevante sobre la culpa y por supuesto también compartirles herramientas poderosas de Team CBT para aprender a gestionarlas. ¿Por qué? Porque vivir con culpa es desgastante y nos hace vivir continuamente en el ayer, entonces nos quita toda la energía que tenemos para el hoy. Pero antes de entrar de lleno en la culpa, Victoria nos va a contar qué es Team CBT. Ok, como ya habíamos dicho, Team CBT es un modelo que genera el doctor David Burns, ¿sí? Es una terapia cognitivo-conductual, pero que está enriquecida, además de todos los beneficios que ya tenía la terapia cognitivo-conductual, él le agrega esto que llamamos testing. A través de testing, todo el tiempo estamos midiendo, comprobando cómo se está sintiendo el otro, porque también agrega este modelo lo que se llama empatía. Aquí están los 5 secretos de la comunicación efectiva que nos ayudan muchísimo a podernos relacionar con los demás y con nosotros mismos. Esto modifica la manera como nos manejamos con el mundo. También está la agenda, que eso ya es una situación mucho más terapéutica, y tenemos más de 50 métodos muy, muy efectivos y poderosos para poder gestionar todas las situaciones difíciles como ansiedad, como depresión, hábitos, adicciones o relaciones. Y vamos a ver primero, ¿qué es la culpa? La culpa es ese sentimiento que es como un castigo que no nos merecemos. Entonces es un sentimiento tan poderoso como complejo por su origen y también por sus múltiples factores psicológicos con los que se relaciona e interactúa. El sentimiento de culpa es algo muy habitual en todos nosotros, en nuestra vida. ¿Y quién no sintió culpa alguna vez, no? En nuestra cultura está esta creencia de esta
esto de castigarnos, ¿no? Y la culpa es un castigo, entonces pagamos por algo malo que hicimos a propósito o sin querer y así obtenemos el perdón y volvemos otra vez a la normalidad. Entonces vivir con esta creencia que si sufro lo suficiente puedo ser perdonado y liberado de esta carga, hace que tenga como un bucle de sufrimiento y castigo del que no salgo, y en vez de ocuparme de las cosas que puedo arreglar, que sean posibles, y buscar la solución, no me ayuda para nada porque sigo en este bucle continuo de hago algo, queriendo o no, me castigo, vuelvo a como perdonarme por el sufrimiento que estoy teniendo y después vuelvo otra vez a lo mismo. Pero ese sentimiento no viene solo, ¿no, Victoria? Es correcto. Queremos pedirles también, de favor, que si tienen algún comentario o alguna pregunta, nos lo hagan saber. Aquí en Facebook lo pueden ir poniendo para irles respondiendo. Vamos a ver que la culpa es el sentimiento que está en general acompañado de emociones que no son placenteras. Sí, puede ser como tristeza, angustia o frustración. También hay impotencia o remordimiento, entre otras, con repetitivos e improductivos. Entonces, así podemos sentir culpa por qué razones, por algo que hicimos o que no hicimos. Y eso pertenece al pasado. Sentimos culpa, por ejemplo, algo que no estamos haciendo o que sí estamos haciendo, y eso pertenece al presente, o algo que vamos o no vamos a hacer. Entonces, también sentimos esta culpa con antelación por el futuro. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con este sentimiento, ya que como estamos viendo, nos puede generar emociones que son muy incómodas y que nos hacen llevarnos a mucho dolor y a mucho sufrimiento. Absolutamente. Y este malestar que nos provoca la culpa surge en gran medida del modo en el que nos juzgamos, ¿no? Porque es un mecanismo que tiene ventajas y desventajas. Entonces, las ventajas de las normas, de seguir estas normas, es que las normas nos dicen lo que tenemos que hacer en cada situación y nos indica el comportamiento más adecuado. Y eso nos evita tener que invertir energía en tomar decisiones porque hacemos lo que se espera de nosotros y en general, si cumplimos estas normas, vamos a ser aceptados y no tendremos motivos para sentirnos culpables. Pero ¿qué pasa? Las desventajas de las normas es que si esas normas están en contra de lo que yo quiero, si están en contra de nuestros deseos, en ese caso, cuando incumplo las normas, el significado que le damos a esas normas es lo que va a determinar nuestro sentimiento de culpa. Entonces, si yo creo que tengo que estudiar para un examen, pero no estudié tanto, voy a sentir culpa si me va mal porque le estoy dando el significado de que yo tenía que seguir esa norma, que era que el examen me saliera bien. Si yo tengo una norma que sigo, que es la fidelidad, si soy infiel, aparte de sentirme mal y de todas las consecuencias que pueda traer, voy a sentir culpa. Entonces, va a depender siempre de las normas. Por eso tienen ventajas y desventajas. Exacto, Silvina. Entonces, vamos a ver cuándo sentimos culpa ante una acción u omisión, ¿sí? Somos nuestros jueces. Realmente no necesitamos ir con nadie que nos diga cosas porque nosotros mismos somos capaces de decirnos las cosas más duras y más peyorativas de todo el mundo, ¿sí? Realizamos el dictamen de culpabilidad de una manera impresionante. Y finalmente nos aplicamos el castigo. Emociones no placenteras va a ser el castigo principal que nos vamos a estar aplicando, y realmente cuando nos aplicamos estas emociones, este castigo, la pasamos muy mal, nos desgastamos. En el proceso de la culpa influye lo que podríamos denominar como una conciencia moral, ¿sí? Todo, la culpa viene de este juicio moral que continuamente nos estamos generado por nuestros pensamientos negativos. Y vamos a ver si este complejo de la culpa viene desde tu infancia. La culpa es una respuesta aprendida a través de repetidas interacciones sociales que comienzan cuando somos niños. Los mensajes de otros miembros de la familia, amigos, maestros, compañeros de la escuela, medios de comunicación y la sociedad en general tienen un gran impacto en el cerebro que todavía está en formación de un niño. Y por lo general son nuestros padres o tutores quienes desempeñan el papel más importante en el desarrollo.
Entonces, a partir de la edad de 3 años, comenzamos a buscar la aprobación de nuestros padres. Y puede ser muy traumático si en lugar de aprobación encontramos críticas y castigos, haciéndonos sentir culpables y poco valorados, ¿no? Entonces, la culpa se puede aprender siguiendo el ejemplo de un padre o de una madre que se siente culpable por todo lo que hace. Y en ese caso el niño aprende que lo normal es sentirse culpable y culparse a sí mismo. En cambio, en otros casos puede deberse a un padre o una madre que continuamente hacen sentir a su hijo culpable para que le obedezca, ¿no? Y los que, a mí no me pasó, pero los que no tuvieron la suerte de crecer con unos padres que nos apoyan, la verdad es que es muy difícil. El niño va creciendo y realmente cree que o es culpable de todo o es culpable de lo que le pasa a él mismo o a los demás. Entonces, sí puede venir de la infancia en muchos casos, aunque es algo que como socialmente está instalado, lo compramos después y lo hacemos nuestro y empezamos a vivir con eso, aunque no haya estado en nuestra casa. Qué duro, ¿no, Silvina, darnos cuenta de todo esto? Sí. Y entonces vamos a ver que el sentimiento exagerado de culpabilidad y de autoculpa pueden desempeñar una función clave en la depresión, ¿sí? Sentimos sentimientos de culpa y de vergüenza. Por ejemplo, uno puede culparse a sí mismo, sobre todo si otras personas sufrieron daños, ¿no? Entonces, somos una gran máquina generadora de culpa. Los sentimientos de culpa o vergüenza a menudo no tienen fundamento y puede llevar a la persona a sentirse triste la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Tenemos que revisar porque estar cargando esta culpa, esta piedra, como está en nuestra publicidad, es muy, muy pesada y realmente puede dejarnos con consecuencias muy graves. Es así. Entonces, vamos a ver, ¿es la culpa la causa oculta de tu depresión? Popularmente se tiende a pensar que las causas principales de la depresión suelen ser la ansiedad, el estrés, una baja autoestima y la existencia de un trauma de la infancia. Pero ¿qué pasa con la culpa? ¿Podría contribuir a ser la causa principal de tus bajos estados de ánimo? Y es muy probable que sí, ¿no? Porque un sentimiento excesivo de culpa nos puede alterar la forma de actuar, entonces nos altera la forma en la que vemos la vida. La culpa puede ser que no nos atrevamos a hacer cosas porque si sale mal todo el mundo nos va a criticar o no queremos sentirnos culpables porque salió mal, entonces nos entra una mezcla como de pesimismo con falta de autoestima y esa combinación creo que puede ser un detonante terrible para la depresión, ¿no? Puede ser un detonante importante. Entonces me parece que sí, que puede contribuir y ser una causa principal para esos bajos estados de ánimo, ¿no? Entonces, Vicky, ¿qué puedes hacer si la culpa es causa de tu depresión? Ok, Silvina, ¿qué vamos a hacer? Ok, el camino de regreso a la salud emocional puede ser algo que es largo y tienes que estar decidido a enfrentarte a tus continuos desafíos. Pero aprendiendo a administrar tu culpabilidad, puedes reinventarte y aprender a vivir una vida donde tu relación contigo mismo y con los demás no esté condicionada por la culpa. ¿Sí? Es decir, vamos a reinventarnos para poder vivir de una manera diferente. Y si no aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos de una manera diferente, será imposible podernos relacionar con los demás de una manera diferente. Entonces, la culpa en realidad estamos viendo que... Victoria, se te cortó la transmisión. Ah, ¿ahorita ya? ¿Me Sí, escuchas? ahora ya. Ah, ok. Entonces, Ok. bueno, lo voy a repetir, perdón. Entonces, vemos que el camino de regreso a la salud emocional puede ser largo y tienes que estar decidido a enfrentarte a continuos desafíos. Pero aprendiendo a administrar tu culpabilidad, puedes reinventarte y puedes aprender a vivir una vida donde tu relación contigo mismo y con los demás no esté condicionada por la culpa. Entonces estamos viendo que es muy importante que yo me relacione conmigo mismo de una manera distinta, que no tengo que estar cargando estas culpas para que yo pueda tener relaciones más sanas con los demás. Así está la cosa, Silvina. Excelente. Entonces, ¿cuáles son las bases de la culpa? Desde una mirada cognitiva, la culpa es una emoción que aparece cuando tenemos los siguientes pensamientos. Por ejemplo, hice algo que no debería, entonces es igual a que fallé a hacer algo que yo debería hacer.
y siento que violé mi sentido de justicia y no alcancé mis estándares de moral. Entonces, como que vamos haciendo esta conexión de pensamientos, ¿no? Y si mi mala conducta muestra que soy una mala persona, entonces pienso que hay algo malo en mí, que tengo carácter contaminado o un corazón de piedra. Entonces me estoy culpando de todas las cosas que hago, si debería haber hecho algo, si mi conducta no es la que tendría que ser. ¿Y cómo me sentiría si pienso esto? Yo creo que con una baja autoestima y dudando de mí misma continuamente, ¿no? Porque la autoculpa hace eso, nos engaña haciéndonos sentir que no fuimos capaces de resolver algo que nosotros creíamos que podíamos controlar y nos genera esa frustración, ese sentirnos mal, ¿no? Y por otro lado, la culpa es peligrosa porque si cargamos con toda la culpa nosotros, como siempre decimos, le estamos incapacitando al otro a que aprenda a reparar sus errores y tome responsabilidad. ¿Por qué? Porque compro toda la culpa yo y el otro se queda como si nada, ¿no? Sin poder tener la oportunidad de recapacitar y aprender de sus errores también. Así es, Silvina. Entonces, si en adición a tu culpa te sientes deprimido, avergonzado o ansioso, estás seguramente teniendo alguna de las siguientes interpretaciones. Fíjense bien. Por mi mal comportamiento soy inferior o no valgo nada. ¿Sí? Esta interpretación pues te va a llevar a la depresión. Si se enteran de lo que hice, me van a juzgar. Esta interpretación te va a llevar a la vergüenza y estoy en peligro de que me llamen la atención o que me castiguen. La interpretación, pues, te va a llevar hacia la ansiedad. Entonces, aquí estamos viendo, dependemos qué pensamos, cómo interpretamos y qué sentimos, ¿sí? Y como nos estamos dando cuenta, este tipo de pensamientos, sí, que tienen distorsiones, simplemente nos llevan a sentir estas emociones que son tan incómodas. Y la terapia cognitivo-conductual nos enseña que los pensamientos crean emociones y esas emociones causan las acciones que elegimos, ¿no? Entonces, en caso de comenzar con un pensamiento negativo, este ciclo de pensamientos, emociones y acciones nos dirige directamente a un bajo estado de ánimo. Si sientes que tus pensamientos de culpa crecen hasta estar fuera de control, muy probablemente desencadenen en un ciclo disfuncional. Y me parece que lo importante es resaltar que la culpa aparece a veces como consecuencia de algo que hicimos, que le causamos a alguien y es real. Y la utilidad de esto es que nos ayuda a respetar las normas, a no perjudicar a los demás, y entonces funciona eh, como un recordatorio de que tenemos que cumplir con ciertas normas sociales, ¿no? Pero la culpabilidad no sana es esa que no hay algo que justifique que tengamos ese sentimiento. No hice nada, absolutamente, y sin embargo compro culpas que pasan por ahí, por el aire de cualquier situación. Entonces la diferencia entre una y otra, entre la culpa sana y la culpa no sana, es que este tipo de culpabilidad, la no sana, es destructiva y no nos ayuda en nada. Entonces, eh, aunque podemos tener otro extremo, ¿no? Puede ser que puedo lastimar a alguien y no le doy importancia, es como que no le doy valor al daño que hice. Entonces, eso es como la ausencia de culpa. Y son las tres maneras, ¿no? La culpa que compro sin ser mía, la culpa que compro siendo mía, porque le hice algo a alguien, que esa es la normal, la que podemos aceptar como sana, y la ausencia de culpa, que es gravísima, ¿no? Cuando no me importa lo que hago a los demás y no mido las consecuencias. Entonces, el problema no es la culpa, sino qué hacemos con la culpa. Así es, Silvina. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que imagina que un padre o una madre, ¿sí? Se olvida de preparar la merienda para la excursión de su hijo, se le olvidó. Entonces, una respuesta de culpa normal podría ser que se preocupara porque su hijo tenga hambre ese día. Y el breve pensamiento de que un buen padre debería organizar en pasana dentro de esta parte donde yo lo puedo manejar. Pero si estos pensamientos de culpabilidad crecen, ¿sí? El padre puede empezar a pensar, fíjense bien, soy un padre terrible, no soy capaz de ocuparme bien de mi hijo. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia entre pensar que un buen padre debería organizarse mejor a soy un padre terrible? Sí, y no soy capaz de ocuparme de mi hijo, hay un abismo de diferencia. Entonces, este tipo de pensamiento provocarán sentimientos de vergüenza y miedo que le pueden llevar a dudar de sí mismo como padre y a tomar malas decisiones en el futuro.
que a su vez pueden retroalimentar los sentimientos de culpabilidad, porque también creamos círculos viciosos en donde me voy alimentando a través de estos pensamientos tan rudos, estos juicios de valor tan fuertes que me aplico a mí mismo y que me hacen sentido. Y recuerden, la culpa es un escalón que nos puede llevar a resbalar en la depresión y en una depresión profunda. Qué difícil. Y cuando sentimos culpa, la primera distorsión que tenemos es la suposición de que hemos hecho algo malo. Entonces, ¿es la conducta que te condena en realidad tan terrible, inmoral o mala? ¿O estás magnificando las cosas sacándolas fuera de proporción? Porque cuando nuestra percepción es irreal, nos generamos una angustia que es innecesaria. Y no podemos calificarnos por todo lo que hacemos, porque hacemos muchísimas cosas, a veces bien y a veces mal, y otras regular, pero no nos podemos calificar por todo, porque a veces no hacemos las cosas a propósito, a veces no es por maldad, a veces es por desconocimiento, por no analizar adecuadamente una situación, por dejarnos llevar por nuestras emociones o por error, pero no siempre es así. Entonces a veces magnificamos las cosas sacando la realidad de proporción, ¿no? Entonces nos culpamos por cosas que no tienen ningún sentido. Así es. Y si alguien tiene algún comentario o alguna aportación o pregunta, todos son bienvenidos. Por favor, háganoslo saber. Escriban en el chat del Facebook, ¿sí? Vamos a ver que la segunda distorsión que te lleva a la culpa es cuando te etiquetas como una mala persona por lo que hiciste, ¿sí? Vimos el ejemplo del padre que se etiquetó y que dijo, soy el peor, el terrible padre, ¿sí? Te pudiste haber enganchado en una mala acción, pero es contraproducente etiquetarte como una mala o nefasta persona, porque tu energía se irá en una autopersecución en vez de encontrar una manera de resolver los problemas. De nada nos sirve ponernos estas etiquetas, de nada nos sirve regañarnos, juzgarnos, y eso nos lleva también a ser víctimas y a quedarnos tal vez hasta paralizados o estar repitiendo las acciones, porque si soy un mal padre y soy la peor persona, tengo que actuar como la peor persona. Aquí, como ya dijo Silvina, todos nos vamos a equivocar. A veces los errores son pequeños. Lo importante de la vida no es no equivocarnos, es resolver y es aprender. De eso se trata, no de culparnos y de generarnos estas emociones tan desgastantes, tan incómodas. Absolutamente. Y otra distorsión común que provoca culpa es la personalización. Inapropiadamente asumes la responsabilidad de un evento que tú no causaste. Por ejemplo, le haces un comentario bien intencionado a tu amiga y a tu amiga le molesta por la manera como lo percibe. Entonces te sientes culpable por su incomodidad. Pero tu intención no fue hacerle un comentario que la moleste. Quizás hablaste de otra persona y tomó el comentario como si fuera para ella, pero te sientes culpable de todas maneras. Entonces, eso es una distorsión muy común porque estamos personalizando esa culpa. Estamos pensando que es nuestra culpa que se haya enojado y en realidad no, seguramente tenía otros pensamientos, una sensibilidad particular en ese momento y lo asoció con una conducta suya y lo hizo propio. Entonces, personalización es otra de nuestras distorsiones. Exactamente. Silvina, si no sé los nombres correctos, nada más puedo leerlo como dice aquí en el Face. Dice Debe Davilla, dice, es horrible tener culpa y lo peor es sentirla cuando aún no la tienes. Es correcto, la culpa es algo que se nos va haciendo una costumbre, se convierte en una normalidad vivir a través de la culpa y entonces no nos damos cuenta en qué momento ya nos establecimos en una vida a través de la culpa y el precio tan grande que estamos pagando, ¿sí? Vamos a ver la tercera distorsión de que nos lleva a la culpa y son los inapropiados deberías. Estos deberías que nos salen por todos lados y que nos generan tantos problemas, porque sabes, Silvina, los deberías nos llevan a la culpa, nos llevan a la depresión, nos llevan al enojo, nos llevan a estas realmente emociones tan incómodas que son normales en todos los seres humanos y es normal estar enojado o
sentir incomodidad por algo que hicimos, ¿sí? Pero cuando nos rebasa, realmente nos quitan mucho de nuestra paz y no nos permiten vivir en plenitud. Vamos a ver que estos deberías implican que esperas ser perfecto, ¿sí? Saberlo todo o ser todopoderoso. Entonces, si esperas eso, vas a estar frustrado y vas a tener muchas emociones y momentos, ¿sí? De decepción de ti mismo y de culpa, porque nadie puede ser perfecto, saberlo todo y ser todopoderoso. Esos seres humanos no existen. Entonces, vamos a ver que los deberías del perfeccionismo incluyen reglas para que la vida, que crean expectativas rígidas, son imposibles de cumplir. Mi expectativa es tengo que ser perfecto, tengo que saberlo todo y no hay manera que pueda yo cumplir con esa expectativa y me arrebata la posibilidad de tener misma. Entonces, un buen ejemplo sería pensar que debo de ser feliz todo el tiempo, ¿sí? La consecuencia de esta regla es que pensarás que estás fallando cada vez que en realidad no te sientas así. De verdad quisiera saber si hay alguien que todo el tiempo se pueda sentir feliz, porque si existiera esa persona no sería un ser humano completo va a pasar por todas las emociones, incluso la felicidad, la tristeza o el enojo, ¿no? Entonces no podemos privarnos de sentirlo. Aquí lo importante es cómo lo manejamos, cómo lo gestionamos. Sí, y pasamos por muchas emociones muchas veces al día, entonces no tiene ningún sentido pensar que deberíamos estar feliz todo el tiempo porque no va a ocurrir. Y los deberías están basados en la premisa de que lo sabes todo y por lo tanto puedes predecir el futuro con absoluta certeza. Por ejemplo, puedes pensar que no debiste ir a la playa el fin de semana porque te dio un resfriado y piensas, qué tonto que fui, ahora estoy en cama el fin de semana. Este pensamiento es totalmente irrealista porque no hay manera de que pudieras saber que te ibas a enfermar. Si lo hubieras sabido, hubieras actuado diferente y no hubieras ido a la playa. Entonces, pensamos que predecimos el futuro y nos culpamos de que no sabíamos que nos iba a ir mal, de que iba a fracasar un negocio, de que íbamos a llegar tarde porque iba a haber tráfico. Y a veces hay tráfico y tenemos que salir más temprano, pero muchas veces hay tráfico más importante del que hay siempre, entonces podemos retrasarnos. Pero son estos deberías, estas distorsiones que hacen que confundamos las cosas que preferiríamos hacer diferente o que preferiríamos que hubieran pasado diferente y nos estamos castigando a nosotros mismos como reclamándonos que deberíamos haber hecho las cosas de una manera diferente. Entonces, reemplazando los deberías con preferiría, le quitamos el peso negativo a esta palabra. Yo preferiría no haber ido a la playa y no resfriarme. Yo preferiría haber salido más temprano porque me tocó un tráfico espectacular, pero preferiría le va a quitar la parte negativa. Aquí hay otra pregunta, dice Debe Davilla, una pregunta, siento culpa cuando digo algo y la verdad a veces quiero decir no, ¿cómo la puedo manejar? Me encanta tu pregunta, esto lo vamos a ver un poco más adelante, si cuando terminamos la presentación no te quedó claro, con mucho gusto, por favor, vuélvenos a hacer la pregunta para poderte responder, pero me parece que dentro de la presentación vamos a tocar este punto. Vamos a ver cuál es el círculo de la culpa, Silvina. Aunque tu culpa no es sana, porque está basada en una distorsión, ¿sí? Te puede atrapar en una ilusión que hace parecer que tu culpa es válida, ¿ok? Es cuando estamos teniendo un pensamiento que tiene distorsiones, el pensamiento no es real. Una distorsión nos lleva a deformar lo que estamos pensando, a deformar la realidad, ¿sí? Sin embargo, como no nos damos cuenta que estamos deformando, que no, y entonces lo aceptamos como válido. Qué difícil es hacer estas cosas. Me siento culpable y merecedor de condena y me siento así, es porque seguramente lo soy. Entonces, si tengo un sentimiento de que soy una persona horrible, terrible, nefasta, es porque seguramente lo soy.
Y si lo soy, me siento culpable de ser esta clase de persona, ¿sí? Entonces, vamos a revisar, todo viene de nuestros pensamientos. Nosotros, cómo percibimos la vida, depende de nuestras creencias, ¿sí? Depende cómo percibimos, pensamos. Y depende cómo pensamos, es lo que vamos a sentir, ¿sí? Y cómo nos sentimos es cómo nos lleva a la acción, cómo nos lleva a actuar. Para poder cambiar toda esta cadena, debemos empezar a analizar nuestros pensamientos negativos. Déjame leo un nuevo comentario que dice de Beda Villa, nuevamente, perdón que te diga así, pero si me quieres escribir tu nombre, te lo voy a agradecer. Dice, ahorita con esta crisis nos ganan las emociones y hacemos cosas que son, estamos viviendo momentos de confinamiento, estamos viviendo muchas pérdidas, estamos viviendo situaciones realmente que son diferentes, que nos generan miedo también, ¿sí? Y que sí, nos llevan a hacer cosas que no quisiéramos hacer. Nada más que es importante darnos cuenta que esa es una elección. Si aprendes a visualizar, aprendes a ver qué hay adentro de ti, vas a poderlo manejar mucho mejor. Creo que en estos momentos todos pasamos por picos en donde nos sentimos bien, contentos y sumamente agradecidos, porque realmente tenemos mucho que agradecer, pero también hay momentos de tristeza, de pérdida, de gran incertidumbre que nos genera este malestar. La incertidumbre nos lleva a pensamientos también negativos, de miedo, porque pensamos qué va a pasar y que están y dejamos de mirar el ahorita, que ahorita estamos bien y nos estamos cuidando. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, es difícil, son momentos muy especiales. Y bueno, creo que toda esta información de la teoría del doctor David Burns, en estos momentos en particular, nos ayuda muchísimo para poder vivir más tranquilos y poder sobrevivir también y pasar con esta crisis tan importante y llevarnos todo lo bueno que podamos sacar de aquí. ¿Qué opinas, Silvina? Opino que tenés razón en todo lo que dijiste y que la pregunta está genial, porque en realidad, justamente por esta época que estamos viviendo ahora, es que hicimos esta seguidilla de webinars que son burnout en nuestras relaciones, culpa, enojo y ansiedad, que es lo que estamos sintiendo varias veces al día en todos estos días que estamos pasando, que generalmente lo pasamos, pero que ahora se están como acentuando, ¿no? Entonces, hay que poner un poquito de ojo en cada una de las actitudes y las emociones que estamos teniendo para ver cómo podemos gestionarlas. Y como asumes que automáticamente te sientes culpable, entonces debiste haber hecho algo malo y mereces sufrir, entonces pregúntate, ¿cuánto tiempo debo sufrir? ¿Una hora, un día, un año? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ese sufrimiento autoimpuesto borraría lo que provocó sentirte culpable? ¿Vas a dejar de sentirte, de sufrir y de hacer tu vida miserable cuando tu castigo expire? ¿O piensas seguir sufriendo? ¿Cuál es tu plan? ¿No? Tenemos que saber que castigarnos no va a quitar las cosas. Entonces, actuar con responsabilidad es lo importante y eso es sinónimo de crecimiento emocional, mental y de madurez. Si yo voy al aeropuerto y dejo mis maletas y me las roban, entonces me puedo sentir culpable porque le arruiné el viaje a todos, porque se llevaron la ropa que íbamos a usar, o puedo decir, bueno, voy a hacer la denuncia, vamos a cambiar, vamos a comprar ropa nueva y voy a tratar de que la próxima vez no me pase y voy a estar más pendiente. Eso es responsabilidad. Pero si yo arrastro la culpa y estoy todo el viaje pensando que nadie tuvo ropa por mi culpa, que tuvimos que ir a comprar ropa nueva y estoy arrastrando eso, lo único que estoy haciendo es no disfrutar del resto del tiempo. Entonces, que yo me etiquete y me diga, soy un inútil, no puedo ni dejar las maletas un minuto, ni cuidarlas un minuto, no voy a hacer que se solucione el problema. Y no voy a recriminarme, no me va a hacer que solucione. Entonces, puedo tener un despiste, es algo normal, y lo que tengo que hacer es comunicarme para ver cómo puedo solucionarlo y seguir adelante. Pero tengo que tener más atención y tomar responsabilidad. Entonces, la diferencia, una vez más, es la culpa que yo puedo tomar responsabilidad y la culpa que yo arrastro y me hace mal. Esa es la diferencia más grande. Ups.
Excelente, Silvina. ¿Me escuchas? ¿Sí? Perfecto. Te voy a leer los demás comentarios. Tenemos de Karen Bra. Y bueno, nuevamente disculpen que lo lea como dice ahí, pero gracias por participar. Dice, en lo personal he vivido situaciones que afirman mis valores, pero a la vez me llego a sentir, mis valores, pero a la vez me llego a sentir culpable por verme a mí misma más que a los demás. Ok, este es importante, gracias por hacerlo. Al final de cuentas, tendremos que ver una tabla de ventajas y desventajas cuando tomamos una decisión, pero aquí vamos a ver cuando decimos no, ¿sí? Si eso de verdad es egoísmo, si de verdad me tengo que sentir culpable por no ver a los demás, o sentirme culpable conmigo mismo por estar haciendo todo el tiempo lo que los demás desean y no mirarme a mí, ¿no? Entonces, siempre podemos hacer esta tabla de 2 columnas que les vamos a enseñar para que puedan tomar decisiones y darse cuenta desde dónde están diciendo que no. Pero se vale 100% decir que no. ¿Verdad, Silvina? ¿Verdad? Mis derechos terminan donde empiezan los del otro y al revés. Ok, y tenemos que... Ok, Debe Dávila es Ana Dávila. Muchísimas gracias por darme tu nombre. Y Mariel Galindo, si los pensamientos, si lo pensamos, sabemos qué es lo que pasará con o sin pandemia. Tienes toda la razón. Me encanta la afirmación que estás haciendo. Nadie sabe qué va a pasar y el estar pensando qué va a pasar nos genera muchos pensamientos catastróficos muchas veces que nos llevan a la ansiedad. Entonces, nuevamente hay que estar revisando continuamente los pensamientos. ¿Sí? Mariel Galindo también nos dice, sin embargo, solemos ser nuestros más duros jueces. Es lo que dijimos, no necesitamos ir con nadie para que nos diga nada, porque con nosotros mismos tenemos, ¿sí? Nosotros nos podemos decir de todo, ¿verdad, Silvina? ¿Verdad? A veces somos nuestros peores enemigos. Ok, entonces vamos a ver que muchas personas se preguntan, ¿cómo van a tener una conducta moralmente aceptable si no sienten culpa? Sí, es una gran pregunta. Pero ve, si tu comportamiento tuvo un impacto que lastimó a otro innecesariamente, es entendible que te sientas arrepentido o que tengas un poco de culpa, pero es mejor que reemplacemos es la habilidad de conceptualizar el impacto de lo que de lo que te haces y lo que le haces a otras personas y visualizar las consecuencias, buenas o malas, de tu comportamiento. Y así dejar de sentir la necesidad de etiquetarte como alguien malo, ¿sí? Simplemente es más ser empático, más analizar y todo se va a llevar a cabo a cómo lo resuelvo. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto y cómo afrontar el sentimiento de culpa y liberarse de él. Entonces, vamos a ver. Punto número 1, identifica la conducta que te produce culpa. Punto número 2, acepta que los errores forman parte de la persona y que son la clave del aprendizaje y del cambio. Punto número 3, piensa que no se puede ser perfecto, sobre todo cuando tenemos la tendencia a exigirnos más de lo que podemos dar. Punto número 4, expresa verbalmente cómo te sientes, tu arrepentimiento ante el error cometido. Y punto número 5, responsabilízate, sustituye la culpa por la responsabilidad. La culpa es buena cuando nos sirve para analizar nuestro comportamiento, pero no para juzgarnos a nosotros como persona. Entonces dejemos el etiquetaje afuera y usemos la culpa justamente para analizarnos y mejorar y no para etiquetarnos. Es correcto. Entonces vamos a ver 5 claves para superar la culpabilidad y cambiar su mala reputación, ¿no? Esta emoción con tan mala fama en realidad nos informa de que hemos actuado con libertad, pero con poca coherencia con nuestros valores. Entonces, en el intento de recuperar la congruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, puede que entendamos mejor de dónde viene esta culpa y por eso nos lleve a enmendar nuestros errores. A mí en lo particular y sobre todo mucho en el consultorio,
trato de trabajar cambiando la palabra culpa por la palabra responsabilidad, ¿sí? Realmente la responsabilidad nos lleva a resolver, nos lleva a actuar. En cambio, la culpa muchas veces me deja como la víctima y nada más me deja ahí estático, sin moverme y compadeciéndome de mí mismo, llenándome de resentimiento. Claro, te deja con angustia. Claro. Entonces, vamos a ver el punto número 1, que es los remordimientos son una radiografía emocional. Trata de identificar las razones que lo causan. Intenta averiguar si son generados por ti o si te son ajenos. Y después pon orden a tus pensamientos. Si eres dado a escribir, puedes reflejar tus pensamientos y emociones sobre un papel y eso te ayudará mucho. También puedes tratar de visualizar a alguna persona que tengas como referente o alguien cuyo criterio confías e imagina qué consejo te daría en esta situación, ¿no? Para estos remordimientos que sentimos que solamente nos angustia. ¿Y la clave número 2, Vicky? Entonces, la clave número 2 es evaluando la gravedad de las faltas. Eso es bien importante. Esto nos sirve como una brújula para saber en dónde estamos parados, ¿sí? Porque a veces nos perdemos ahí con nuestros pensamientos y nos lleva a quién sabe dónde. Entonces, vamos a decir que evaluar la gravedad va a ser la brújula que nos va a orientar, ¿sí? Errar forma parte de la naturaleza. No hay manera que no, ya lo dijimos. Entonces, acepta que eres humano. Lo que vuelve dañina la equivocación no es el fallo en sí, sino la incapacidad de repararlo. ¿Ok? Una vez asumida tu falta, mide su gravedad y evalúa si es o no proporcional a la intensidad de tus emociones actuales. Piensa que hay personas capaces de sentir culpa alguna y otras sienten la pesada carga de la culpa por haberse comido 3 bombones de postre, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, evaluar, usar esta brújula, aterrizarnos qué está pasando, porque en ningún momento estamos hablando de no tener esta carga de responsabilidad y de conciencia, sino que sea objetiva para poderlo resolver. Y la clave número 3 es valorar el perdón. Perdonarte te ofrecerá un punto de vista distinto sobre la situación. La vida no nos guarda rencor, entonces, ¿por qué hacerlo nosotros? El célebre perdono pero no olvido no tiene ningún sentido. Al perdonar nos desprendemos de la carga de la culpa, sea propia o ajena. Entonces, el perdono pero no olvido, en realidad estamos arrastrando una vez más toda esa angustia, ese sentimiento que teníamos de culpa o de enojo, ¿no? Entonces, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar al otro va a hacer que dejemos de sentirnos culpables o que dejemos de culpar al otro. Ok, antes de seguir con la cuarta llave, vamos a leer los comentarios, Silvina. Y Mariel nos dice, sin embargo, solemos ser nuestros jueces más duros, creo que ya lo había leído y tienes toda la relación. Y Ana Dávila, mientras tengamos vida y salud, eso basta para sentirte feliz y no culpable de nada. Me parece muy interesante tu postura, Ana. Por supuesto que la vida y la salud es lo más importante y la culpa nos quita la salud mental y nos puede quitar la salud física, si se dan cuenta, ¿no? El estar todo el tiempo sometiéndonos a un estrés continuo puede acabar trayéndonos enfermedades psicosomáticas de tipo gastritis, de colitis, que se nos suba la presión, etcétera, etcétera. Entonces, excelente comentario. Muchas gracias, Ana. Y Mariel nos dice, y continuamente nos castigamos hasta el cansancio, pero en realidad no logramos reconocer la verdadera razón y comienza la culpa. Es correcto, por eso hoy los invitamos aquí para irles compartiendo todo esto que es el trabajo del doctor David Burns, ¿sí? Para que podamos ir analizando cómo es nuestra conducta, cómo es nuestro comportamiento, porque viene derivado de nuestros pensamientos, estos pensamientos automáticos que son negativos y que no son reales, que tienen una distorsión, que tienen una deformidad. ¿Sí? ¿Algo más que quisieras agregar, Silvina?
No, absolutamente de acuerdo con todo lo que dijiste, Victoria. Ok, entonces aquí tenemos de Ana Dávila, nos dice, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y estoy totalmente de acuerdo. Y si no me equivoco, es una de las grandes frases de Einstein, si es que no me equivoco. Y por otro lado, Mariel Galindo nos dice, ¿qué pasa con la culpa cuando la culpa se establece por las costumbres, ya sea familiares, sociales o religiosas? Nuestras creencias. Hay que hacer una limpia en nuestra mente. Es como cuando limpiamos el closet. Sacamos todo lo que tenemos y luego guardamos lo que vamos a usar, lo que sí nos sirve. Es un trabajo similar y ese es un trabajo que se hace en terapia. ¿No crees, Silvina? Absolutamente, aparte compramos culpas de cualquier lado. Si las mujeres muchas veces, si nos vamos a comer afuera a cualquier lado y nuestros hijos comieron en la casa solos, nos sentimos culpables porque no estábamos ahí. Cualquier actividad que hagamos, estamos culpándonos porque tendríamos que haber hecho otra cosa o porque se espera de nosotros que hagamos algo diferente. Entonces, vivimos agarrando culpas como si fueran así en el aire mosquitas y las llevamos en el bolsillo con nosotras. Así que sí, culturalmente, familiarmente, cuando está instalada la culpa, es muy difícil de sacarla y por eso es que queremos darles hoy algunas técnicas que les van a servir de Team CBT para que puedan gestionarla y que puedan dejar de vivir cargando este peso tan fuerte que es como esta piedra que pusimos en la fotografía, que cargamos en la espalda y que no nos hace nada bien. Es correcto, formar la culpa, ¿sí? Solo la reparación puede aliviarte. En ocasiones una reparación verbal suele ser suficiente, ¿no? Como por ejemplo, si yo estoy en el supermercado, en la fila para pagar, me hago tantito para atrás y, uy, pisé a la persona que estaba atrás de mí. Obviamente no fue intencional, me siento muy apenada y digo, señora o señor, discúlpeme, y con eso puede llegar a ser suficiente. Perdón, se me congeló el Zoom. Ok, los actos simbólicos o rituales tienen un poder curativo inmenso. A veces las personas a quienes queremos pedir disculpas o disculpar ya no están presentes. ¿Qué se hace con esto? En estos casos, compensar a terceras personas o realizar acciones en nombre de los que no están tiene un efecto terapéutico insustituible. Incluso en los grupos de AA, de 12 pasos, usan mucho esto, ¿no? El ir, hablar y reconocer con la persona que dañamos. Es uno de los más difíciles, ¿no? Poder quitar el ego, ponerlo a un lado y reconocer esta parte en donde pudimos, por nuestros defectos de carácter, haber afectado a otra persona. Pero es maravilloso porque crea una liberación increíble, tanto para mí como para el otro, ¿sí? Y bueno, seguimos adelante, creo que ya no hay nuevos comentarios. Ok, y la quinta clave es aprender de tus errores. Usa tu experiencia del error como un momento de aprendizaje y trata de identificar qué lecciones te ha dado la vida. Al incorporarlas, te darás cuenta del incalculable valor de tus equivocaciones y convertir a tu error en productivo para crecer y avanzar. Entonces, como decíamos antes, esa culpa productiva que me permite recapacitar, rever qué es lo que hice, pensar que hubiera preferido hacer diferente y poder aprender de eso y seguir avanzando para no repetirlo, pero aprender de los errores y no castigarnos con estos errores. Es correcto. Entonces, vamos a ver el diario de pensamientos que no nos funcionan, ¿sí? Tenemos todos los días pensamientos que para qué los queremos. Es lo que hablábamos de hacer la limpieza de nuestra mente, ¿no? En una situación, por ejemplo, fui con mi mamá al mercado y mi mamá se resbaló. Entonces, culpable, frustrada, enojada y también avergonzada. ¿Qué pensamientos provocan esta culpa? Bueno, mi mamá se resbaló, debí de haber tenido más cuidado con ella y si no tuve el más cuidado que debí de haber tenido, es mi culpa.
Entonces, ¿cuáles son las distorsiones cognitivas? ¿Cuáles van a ser la deformación de mi pensamiento? Son estas afirmaciones de tipo debería. Se culpa a sí mismo, estas dos deformaciones. Por un lado, debería de haberla cuidado más, ¿sí? Y por el otro lado, si no la cuidé lo suficiente porque se resbaló, es mi culpa. Estaremos de acuerdo que cuando vamos con nuestros padres, que ya son mayores, lo menos que queremos es que se caigan, pero es imposible que estemos vigilando y que estemos impidiendo que caminen, que no se caigan durante 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, esto no es real. No debería, hubiera sido preferible que hubiera yo estado más atenta, sí, o me hubiera gustado haber puesto más atención para que no se cayera, pero no es mi culpa. Y finalmente, ¿qué respuestas son relacionadas a esto? Pues me siento triste porque mi mamá se resbaló y me hubiera gustado poderla detener a tiempo, por supuesto. No me encanta, no estoy contenta con lo que pasó, pero eso es muy distinto a que debí de haber hecho otra cosa y es mi culpa. Creo que vamos aquí dándonos cuenta entre cuál es un pensamiento negativo que está deformado y que nos miente y que no es real. Absolutamente. Y entonces, ¿tus sentimientos representan un sano sentido de remordimiento o un sentido de culpa distorsionado? Pregúntate, ¿conscientemente hice algo malo, injusto o doloroso que preferiría no haber hecho? ¿Me estoy etiquetando como una mala persona por esta acción? ¿Hay distorsiones en mis pensamientos? Acuérdense que las distorsiones son estos filtros que le ponemos al pensamiento y que algo que puede ser algo real, le ponemos un filtro y hacemos verlo negativo o en este caso agregarle una culpa cuando no la es. Estoy siendo realista cuando lamento la consecuencia de mi acción, la intensidad y duración de mi dolor emocional. ¿Corresponde a lo que hice o estoy magnificando la situación? ¿Estoy aprendiendo de mi error y generando una estrategia para cambiar o solo castigándome de una manera destructiva? Si no, pensemos en la diapositiva que vimos hace un momento que decía, ¿cuánto tiempo te vas a castigar para poder estar tranquilo? ¿Un día, un año, una semana? ¿Cuánto tiempo quieres arrastrar esta piedra gigante de culpa encima tuyo? Entonces, potenciemos la parte positiva de tomar responsabilidad de la culpa y dejemos a un lado la parte negativa que hace que nos etiquetemos, que magnifiquemos, que personalicemos todas estas cosas y no podamos avanzar. Así es, Silvina. Mira, aquí tenemos comentarios. Karen Bra nos dice, ¿qué pasa cuando tu dolor es más fuerte que tu culpa? Hay que dejar que sane el dolor, que hay que ver qué está generando el dolor. Nuevamente, siempre hay que analizar nuestros pensamientos negativos. Les recuerdo estos que son automáticos y que no son reales, para que podamos valorar qué cosas realmente, de dónde viene la culpa y qué me está generando este dolor. ¿Sí? Por otro lado, Mariel Galindo nos dice, la culpa es prima hermana de la excusa y las justificaciones. Claro, muchas veces es verdad. Gran aportación, Mariel, muchas gracias. Ya que habíamos hablado que si cambiamos la palabra de culpa por responsabilidad, entonces vamos a ver que la responsabilidad nos lleva a resolver y nos lleva a la acción. Y sin embargo, la culpa nos martiriza y nos victimiza. Y claro, al rato hay muchas excusas y muchas ganancias, muchas ventajas por sentirnos así. Vamos a ver, aprende a decir no, contacto de una manera de las preguntas que nos habían hecho y espero que les pueda servir. Ok, yo soy Pepe y Silvina va a ser María, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y, ok, María, ¿vas a usar tu carro esta noche? No lo creo, Pepe. Ah, entonces ¿te molestaría si lo uso? La verdad prefiero que no lo hagas. ¿Por qué no? Tú no lo vas a usar. Pero Pepe, ¿crees que estoy obligada a prestarte mi carro? Ay, yo te lo prestaría si tuviera un carro.
Me siento feliz de que pienses así, pero aunque no voy a usar el carro, prefiero que esté disponible por si lo necesito. Ay, solo lo quiero por 1 hora. Si lo necesitas, regresaría rapidísimo. Suena que tienes algo importante que hacer, Pepe. Tal vez puedas arreglarte con otro tipo de transporte. Ok, si así lo quieres, no me vuelvas a pedir nunca un favor. Ay, Pepe, parece que te molesta que no haga lo que tú quieres. ¿Por algún motivo crees que siempre estoy obligada a decir que sí? Y eso es lo que nos ¿No? pasa, ¿no? Nos ¿Cómo? da culpa decir que no. Claro, claro. Y entonces los demás se dan cuenta. El problema es que cuando los demás saben que nos da culpa, ¿qué pasa? Nos manipulan, ¿sí? Y ¿Sí? es imposible todo el tiempo darle gusto a los demás. Siempre va a haber algo que no decimos que el otro le gustó. Y Pero peor todavía, cuando de repente decimos que no una vez, porque realmente hay alguna situación en la que decimos, con el dolor del alma te tengo que decir que no, nos sentimos los malos de la película. Y a veces incluso el otro nos percibe como malos porque están acostumbrados a que siempre nos piden algo y decimos que sí. Entonces decir que no pone un límite importante y se puede hacer con respeto. No hace falta hacerlo mal. Como hicimos en esta demostración, se puede hacer respetando al otro, explicando que uno entiende la importancia del otro, lo que necesita, pero que uno prefiere que no. Así de simple. ¿No, así Victoria? es, 100%. Claro que cuesta trabajo, es muy fácil decirlo. Hay que practicarlo, hay que creérselo, porque si no me lo creo, no lo voy a poder actuar, ¿de acuerdo? Simplemente, la primera, creo que cosa importante que tenemos que mirar es que nuestra culpa nos vulnera hacia los demás porque los demás se dan cuenta, nos huelen la culpa. Y entonces somos muy fáciles de ser manipulados. Sí, y no solo eso, me parece que justamente viene a colación una de las técnicas de Team CBT que se llama doble estándar y que habla de cómo somos compasivos con el otro y no con nosotros mismos. Entonces, pensar en que yo también quizás en este ejemplo puedo necesitar el carro por cualquier emergencia o no tengo dinero para hacerle un arreglo en caso de que se rompa, cualquier necesidad que yo tenga sobre esto que no quiero prestar en este momento. Entonces, ser compasivo conmigo, porque yo también tengo la necesidad de cuidar mi dinero o mi carro o lo que fuere, y estoy pensando más en las necesidades del otro que en las mías a veces. Entonces, me siento culpable porque pienso más en el otro que en mí. Correcto. Bueno, aquí Eva Oysterberg nos dice Shabuah Tov y Comunidad Betel. Gracias, Victoria Chicureli y Silvina Bucci. Excelente, interesante plática. Gracias, Comunidad Betel, por la oportunidad. Y ya vamos muy cerca de terminar. Entonces, Silvina. Entonces, lo que tomamos como solución es retoma el control. Una de las desventajas de ser propenso a la culpa es que otros pueden abusar de tu culpa para manipularte, como estábamos explicando ahora. Por ejemplo, ¿cuántas invitaciones sociales has aceptado para no herir los sentimientos de la otra persona? Complacer a los demás se vuelve más trágico cuando tus decisiones están dominadas por la culpa. La ironía es que dejar que alguien te manipule por la culpa terminará no solo destruyéndote a ti, sino también a la otra persona y a la relación que uno tiene, porque muchas veces dejamos de ver a gente que nos insiste, esa gente insistente que vente, pero ¿por qué no? Pero paso por ti, pero... Y a veces no quiero ir. Entonces, si no quiero ir, nada más puedo decir, en esta ocasión no quiero ir, prefiero no ir, prefiero hacer tal cosa. Y se vale. Entonces, no estar siempre limitados por lo que el otro quiere que hagamos. ¿Sí? Así como el otro no puede ser como yo pienso que debería ser, yo no puedo ser siempre como el otro piensa que yo debería ser. Entonces, tener un poquito de respeto para comunicarnos y expresar cuando no quiero hacer algo es retomar este control, ¿no? Para que no nos manejen como muestra esta fotito, como marionetas, y después nos sintamos encima culpables si una vez decimos que no, ¿no? Así es, totalmente. Y bueno, comentarios, Ana Dávila, Victoria y Silvina, agradezco que hoy tocaran este tema. Mil gracias. Hoy vamos a sonreír, claro que vamos a sonreír. Y tienen como estrategia de vida apretar a la culpa, no, perdón, apelar a la culpa que generan en otras personas y salirse con la suya. Es correcto, entonces mucho cuidado, como acaba de decir Silvina, si no nos ponemos atención a cómo
otros tienen el poder de generarnos culpa, nos convertimos en estas marionetas que nos pueden manejar con tanta facilidad y lo único que vamos a generar es un resentimiento con nosotros mismos, ¿sí? Un enojo con nosotros mismos por permitir esto y que se puede muchas veces manifestar a través de enfermedades psicosomáticas. Y bueno, Esther Sad, extraordinaria plática. Gracias, Esther, siempre con nosotras. Gracias. ¿Y sabes qué, Vicky? Lo más increíble y lo más importante es que así como aprendemos a vivir con culpa, podemos aprender a vivir sin ella. Entonces, poniendo en práctica todas estas técnicas de Team CBT, podemos aprender a vivir mejor, tomando responsabilidad, pero sin cargar con la culpa. Es correcto. Becky also dice extraordinarias estrategias. Gracias, Becky. Besos, Y bueno, Vicky. queremos invitarlos si alguien está interesado en estudiar la certificación como terapeuta Team CBT. Estamos dando esto en la Universidad Hebraica. Pueden comunicarse. Aquí tienen los teléfonos y pedir que los comuniquen al departamento de Team CBT y con mucho gusto les daremos informes. Tenemos diferentes cursos. También vamos a abrir un curso de Team CBT en relaciones que puede ser muy interesante. No, pues si ya no tienen más preguntas, creo que estamos llegando al final. Nuevamente, gracias Comunidad Betel por la oportunidad y gracias Silvina por siempre estar trabajando en conjunto de una manera tan agradable. Qué placer tan grande siempre trabajar con vos, Vicky. Y muchas gracias a toda la gente que eligió acompañarnos un rato y aprender un poquito más sobre la culpa para poder gestionarla mejor, que esa es la idea, ¿no? Así es. Mariel Galindo nos dice, muchas gracias por las metodologías para analizar nuestro propio comportamiento. 100%. Y bueno, una última que pueden hacer siempre antes de tomar decisiones y cuando sientan mucha culpa, por ejemplo, hagan la doble columna, las ventajas que les da tener esta culpa, ¿sí? Porque les aseguro que hay muchas ventajas que les puede dar y después las desventajas, ¿sí? Y tomen 100 puntos. Cuando terminen de analizar ventajas y desventajas, vean cuál pesa más, no cuáles hay más, sino cuáles les pesan más y ver cuántos puntos le dan a cada uno, cuántos a las ventajas, cuántos a las desventajas, y así podrán saber si realmente quieren cargar esta piedra tan grande y seguir con esta culpa o si ya están dispuestos a ponerle fecha de caducidad. Y para quienes tomen la certificación de Team CBT, van a aprender uno de los mayores regalos del doctor David Burns, que son los 5 secretos de la comunicación y la manera de comunicarnos mejor para poder ser asertivos y no cargar la culpa, para poder decir no cuando queremos decir no, para poder decir sí, pero hacernos cargo de nuestras palabras y nuestras emociones y con respeto al otro. Entonces, van a tener ese regalo inmenso que son los 5 secretos de la comunicación efectiva. Es correcto. Y bueno, Mayan Berman, excelente plática, gracias. Gracias a ti, Mayan, por acompañarnos. Olga Morales, gracias, aplicaré esta charla. Nos encanta la idea. Karen Bra, muchas gracias. Gracias a todos y ha sido un placer. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos. Chao. Bye. Bye, bye.